Hasta 8 documentos que incluyen un certificado del letrado mayor de la Cámara Alta del número de viajes de trabajo realizados, ejemplos de cargo de viajes privados a Canarias en su propia cuenta corriente y un comunicado del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de que eran viajes de trabajo, entre otros. Esta es la documentación aportada esta mañana por el presidente Monago para desmentir la información falsa, como ha dicho, difundida por el Diario Público la semana pasada. Tal y como ha demostrado el presidente, los viajes a Canarias a cargo del Senado fueron 16. Durante su etapa como senador pagó con su visa 22 vuelos privados, porque siempre ha renunciado a los privilegios que da la política. Monago ha criticado el linchamiento público que ha sufrido estos días, en el que se ha atentado contra su vida privada y la de su familia, y ha asegurado que emprenderá acciones legales. Pero la consecuencia más personal de este hecho es que mi familia hoy está destrozada por un montaje. Se les ha hecho un daño irreparable a mi mujer y a mis hijos, difícil de explicar para los que lo han hecho. ¿Cuánto tiempo van a necesitar para recomponerse de tanto daño emocional? ¿Quién les va a pedir perdón? No a mí, sino a ellos. ¿Quién en España va a dar consuelo o ánimo a mi familia por esta mentira que tanto dolor nos ha causado? A mi equipo, a mi entorno, a los empresarios, a trabajadores, a periodistas que nos siguen, a ciudadanos que confían en nosotros, a todos los que nos apoyan, que hoy estarán sorprendidos e indignados por tanta mentira e impunidad, por tanto descontrol. Como no se encuentra ninguna tacha a este Gobierno, han querido buscar en mi etapa anterior. Y como no han encontrado nada, han querido hacerme daño en mi vida privada, aunque fuera inventándose que eran viajes privados. Monago ha asegurado que su gobierno va a limpiar de corrupción Extremadura y España. Ha dicho, caiga quien caiga. Por último, ha asegurado que volverá a presentarse a las elecciones autonómicas en 2015 y que las va a ganar.